Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal Alessandra Crochet. En el video de hoy te mostraré cómo hice este traje de baño tejido a crochet. Es un patrón fácil y amigable que puedes adaptar muy fácilmente. La talla que estaré haciendo corre de pequeña a mediana, pero tú también puedes adaptarlo con tus medidas. Voy a hacer un nudo de inicio y a partir de ahí voy a hacer 12 cadenas. 9, 10, 11 y 12. Voy aquí a sujetar la última cadena y voy a subir 3 cadenas más. Tomo la lazada y esa cadenita que dejé sujetada, ahí voy a deslizar mi agujeta y voy a levantar un punto alto. Tomo la lazada, paso a la siguiente cadena y hago punto alto. Y así voy a continuar por cada una de las cadenas disponibles. Y listo. Y aquí he finalizado la primera hilera. Subo la siguiente con 3 cadenas, tomo la lazada, paso al punto que sigue y hago un punto alto por cada punto disponible. Así es como voy a trabajar esta hilera. Tomo la lazada y ya aquí estoy finalizando el último punto de esta hilera. Subo la siguiente de igual manera, 3 cadenas, tomo la lazada, paso al punto que le sigue y así es como voy a continuar trabajando hilera tras hilera hasta tener aproximadamente 6 centímetros. Listo, ya he avanzado y en total he tejido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hileras y con la cinta métrica tengo acá mis 6 centímetros de largo trabajando punto sobre punto. Recuerden que yo inicié con 12 cadenitas más 3 de subida, que es equivalente a un punto, es decir que en total de inicio yo tengo 13 puntos altos trabajando de manera recta, hilera por hilera, hasta tener los 6 centímetros. Bien, yo voy a trabajar la siguiente secuencia. Voy a hacer 3 cadenas, tomo la lazada y en ese mismo punto donde nacen esas 3 cadenas, aquí, ahí voy a trabajar un punto alto, que quiere decir que ahí tengo un aumento. Tomo la lazada, paso al punto que sigue y hago punto alto y así voy a continuar trabajando punto sobre punto hasta llegar al último punto. Y aquí estoy llegando al último punto, tomo la lazada y en ese punto voy a trabajar 2 puntos altos, 1 y 2. Para subir la siguiente, 3 cadenas, acomodo mi trabajo, tomo la lazada. Ahora en esta hilera voy a pasar al punto que le sigue, es decir que en esta hilera no voy a trabajar aumentos. Y hago punto alto. En el siguiente, punto alto. Y así hasta finalizar cada punto disponible de esta hilera. Ya estoy trabajando el último punto y listo. Ahora para subir la siguiente, 3 cadenas, tomo la lazada y en ese mismo punto donde nacen esas 3 cadenas, en ese mismo, ahí voy a hacer un punto alto. Y ahí tengo lo que es un aumento, porque tengo 2 puntos en un mismo punto. Tomo la lazada, paso al siguiente y hago punto alto. En el que le sigue, punto alto. Y así voy a continuar punto sobre punto. Bien, y aquí llegué al último punto y ahí voy a hacer uno, en el mismo punto, 2. Listo. Ahora subo con 3 cadenas,
Tomo lazada, paso al punto que le sigue, porque esta hilera no tiene aumentos, y hago punto alto. En el siguiente, punto alto. Y así voy a continuar punto sobre punto. Estas repeticiones de hilera, una con aumento y otra no, la voy a estar haciendo hasta tener aproximadamente 6 centímetros. Una hilera con aumento al inicio y al final, y una hilera que no tiene aumentos. Bien, ya he avanzado y he tejido. Voy a medir aquí. Puse un marcador para poder identificar mucho más fácil. Y ahí tengo 6 centímetros de largo. Bien, en total hasta el momento tengo 12 centímetros. Ahora, a partir de aquí, lo que voy a tejer es lo siguiente. Voy a subir con 3 cadenas, acomodo mi trabajo y voy a pasar al punto que le sigue. Y voy a tejer punto sobre punto. Aquí voy a mover el marcador y lo voy a poner en la hilera anterior, porque yo sé que a partir de aquí voy a tejer algo diferente a lo que ya había tejido. Bien, y así voy a continuar punto sobre punto. Estoy finalizando esta hilera. Ahora para subir la siguiente, 3 cadenas, acomodo mi trabajo, paso al punto que le sigue y hago punto alto. En el siguiente punto alto. Y así voy a continuar porque esta hilera será igual a la anterior, punto sobre punto. Y aquí estoy finalizando esta hilera. Subo la siguiente de igual manera, 3 cadenas, paso al punto que le sigue y voy a trabajar punto sobre punto. Y así voy a continuar hasta tener un total de 6 centímetros. Trabajando exactamente hileras punto sobre punto. Ok, listo. Ya aquí he avanzado y así es como se ve. Ahora con la cinta métrica desde acá voy a medir y tengo 6 centímetros. De medidas en total hasta el momento tengo 18 centímetros. Una medida muy importante, que es la de inicio, aquí tengo 4 centímetros de inicio. Las medidas que estoy compartiendo en este video son para una talla small. Ahora, el siguiente paso es trabajar el lateral. Y para ello, desde acá, voy a subir con 3 cadenas, tomo lazada y aquí tengo un punto alto acostado y ahí voy a trabajar 2 puntos altos en ese espacio. Así. Tomo lazada, paso al siguiente, acá, y voy a hacer 2 puntos altos. Ahí está. Tomo lazada, en el que sigue, 2 puntos altos. Por cada espacio de punto alto acostado, yo voy a trabajar 2 puntos altos. Hasta este punto he tejido los 6 centímetros. Ahora voy a pasar, después de este marcador, a tejer 1, 2 y 3 hileras que corresponden a la repetición de una hilera con aumento y otra hilera que no tiene aumento. Y voy a pasar ya a la última hilera, 1 y 2 puntos. El último punto lo voy a tejer aquí en ese nudito que se hace entre hilera e hilera. Listo, así es como se ve. Todo este ancho va a corresponder a lo que es el lateral. Ahora para subir la siguiente, 3 cadenas,
tomo lazada y voy a aplicar una disminución. Hago un punto alto, no lo termino. Tomo lazada, paso al punto que sigue, hago un punto alto, pero no lo termino. Ya que lo tengo ahí los dos, tomo lazada y paso por los dos. Tomo lazada y voy a continuar tejiendo punto sobre punto. Y aquí estoy tejiendo el último punto. Ahora voy a subir la siguiente con 3 cadenas. Voy a pasar al punto que le sigue y hago punto alto. En el siguiente punto alto. Y así voy a continuar hasta que al final me queden los dos últimos puntos. Bajado, bueno, ya he llegado aquí, me quedan los dos últimos puntos. Y aquí voy a aplicar una disminución. Tomo lazada, en el punto que sigue hago un punto alto, pero no lo termino. Tomo lazada, aquí me queda otro punto, hago un punto alto, pero no lo termino. Ya que lo tengo ahí los dos, tomo lazada y paso por los dos. Y ya ahí tengo una disminución. Ahora subo con 3 cadenas, acomodo mi trabajo, tomo lazada, paso al punto que le sigue, hago un punto alto, pero no lo termino. Tomo lazada, paso al punto que sigue, hago un punto alto, pero no lo termino. Ahora lo termino los dos juntos y ahí tengo una disminución. Continúo tejiendo punto alto por cada punto disponible. Y aquí estoy finalizando esta hilera. Subo la siguiente con 3 cadenas, tomo lazada y desde acá voy a trabajar punto sobre punto hasta que al final me queden los dos últimos puntos. Listo. Bueno, ya que he llegado a los dos últimos puntos, voy a aplicar una disminución. Hago un punto pero no lo termino. Tomo lazada, paso al siguiente y hago punto pero no lo termino. Ya que lo tengo ahí los dos, los termino los dos. Subo con 3 cadenas para la siguiente hilera, tomo lazada y hago una disminución. Punto alto pero no lo termino. Tomo lazada, punto alto pero no lo termino y ahora lo termino los dos juntos. Y a partir de ahí continúo trabajando punto sobre punto hasta finalizar esta hilera. Así es como yo voy a ir avanzando hilera tras hilera hasta tener las disminuciones necesarias. He avanzado y he tejido 14 hileras. Hasta este punto voy a cortar la hebra de hilo y voy a repetir el mismo proceso de este lado. Exactamente lo mismo. Listo, ya he tejido ambos lados. Es importante decirte que en centímetros he tejido 11 centímetros y medio. Y ahora voy a pasar a tejer en la parte de atrás. Ok. Para la parte de atrás, acá, en el primer punto, voy a unir la hebra de hilo y a partir de ahí voy a subir 3 cadenas, que se cuenta como un punto alto, tomo lazada y voy a tejer punto sobre punto. Y listo, y aquí he tejido la primera hilera que corresponde a la parte de atrás. Ahora a partir de aquí voy a subir con 3 cadenas, acomodo mi trabajo, tomo lazada y aquí en ese primer punto donde nacen esas 3 cadenas, ahí voy a hacer un punto alto, es decir, un aumento. Tomo lazada y a partir de ahí voy a tejer punto sobre punto hasta llegar al último punto. Listo, aquí he llegado al último punto y ahí voy a tejer dos puntos juntos. Uno, tomo lazada y en el mismo punto, dos. Listo, así es como se ve. Un aumento al inicio y un aumento al final. Subo la siguiente con 3 cadenas. Tomo lazada. Aquí en el mismo lugar donde nacen esas 3 cadenas, ahí voy a hacer punto alto, es decir, un aumento. Y a partir de ahí continúo tejiendo punto sobre punto hasta llegar al último punto.
aquí, ok, listo. He llegado aquí al último punto y ahí voy a tejer dos puntos juntos, uno y dos, que es equivalente a un aumento. Como te puedes dar cuenta, las hileras que estoy haciendo todas llevan aumento. Hilera por hilera, esto es lo que yo voy a repetir hasta tener aproximadamente 13 centímetros de largo. Y listo. Ya aquí he avanzado y con mi cinta métrica voy a confirmar que tengo los 13 centímetros de largo. Voy a comenzar con 3 cadenas, tomo lazada, voy a pasar al punto que le sigue y punto alto. En el siguiente, punto alto. Y así voy a continuar punto sobre punto. Y aquí estoy próximo a finalizar esta hilera y listo. Y ahí he trabajado punto sobre punto. Ahora para subir la siguiente, 3 cadenas, tomo lazada, voy a pasar al punto que le sigue y punto alto. En el siguiente, punto alto, punto alto. Y es así como voy a continuar hasta finalizar la hilera por completo. Y aquí estoy, y aquí estoy finalizando el último punto. Para subir la siguiente, se repite exactamente lo mismo. 3 cadenas, tomo lazada, en el punto que le sigue, punto alto. En el siguiente, punto alto. Y así hasta finalizar la hilera por completo. Si te puedes dar cuenta, lo que estoy haciendo es hilera punto sobre punto, no aplicando aumento, sino todo el tiempo recto, hasta tener aproximadamente, la métrica mide 7 centímetros. La parte de atrás en total, desde donde hice la unión, la primera hilera de la parte de atrás, tengo 20 centímetros. 2 centímetros más que la parte de adelante. ¿Por qué? Porque la parte de atrás, por naturaleza, tiene más volumen y por eso necesita un poquito más de amplitud. La parte de adelante mide 18 centímetros. Listo. Ahora, en la parte de atrás voy a trabajar los laterales. Voy a hacer 3 cadenas, tomo lazada y aquí tengo un punto alto acostado. En ese espacio yo voy a tejer 1 y 2 puntos altos. Paso al siguiente, acá, y hago 1 y 2 puntos altos. En el siguiente, 1 y 2 puntos altos. Y así yo voy a continuar tejiendo hasta llegar a donde está el marcador. Aquí. He llegado aquí donde está el marcador, lo voy a retirar y esa hilera a donde está el marcador, ahí voy a tejer 2 puntos altos, 1 y 2. Y ya para finalizar, entre hilera y hilera, aquí se hace como un pequeño espacio, un pequeño nudito. Ahí voy a deslizar y voy a tejer el último punto. Listo. He tejido aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hileras para todo este lateral. Si tú quieres que el lateral quede un poquito más ancho, puedes tejer otra hilera más. Entonces, a partir de ahí voy a aplicar las disminuciones desde acá, de este lado. Subo con 3 cadenas, acomodo mi trabajo, tomo lazada, en el punto que sigue hago un punto alto, pero no lo termino. Tomo lazada, el siguiente, punto alto, pero no lo termino. Y ahora lo termino todos juntos. Tomo lazada y voy a continuar tejiendo punto sobre punto. Y ya aquí estoy tejiendo el último
punto. Subo con 3 cadenas, acomodo mi trabajo, tomo la lazada y paso al punto que le sigue y hago punto alto. En el siguiente, punto alto. Y así hasta llegar a los dos últimos puntos de este lado. Ok, ya que he llegado a los dos últimos puntos, tomo la lazada, hago un punto alto pero no lo termino, tomo la lazada, paso al siguiente, punto alto pero no lo termino y ahora lo termino los dos juntos y ahí tengo una disminución. Y como te puedes dar cuenta, las disminuciones las estoy aplicando al iniciar y al finalizar la hilera pero de este lado. Bien, y así yo voy a continuar hasta llegar a la medida correspondiente. Ten en cuenta. Listo, ya aquí he avanzado con este lateral. Ahora voy a volver a repetir lo mismo, pero de este lado. Y listo, así es como queda la parte de atrás. El siguiente paso es conectar aquí los laterales. Entonces lo que voy a hacer es con la misma agujeta, voy a deslizar, paso al punto que sigue y hago medio punto. En el siguiente, punto con punto, medio punto. Y así es como voy a conectar ambos laterales. Y listo. Ahí está. Conecte punto con punto. ¿Qué te quiero dejar yo con eso? Que cuando tú estés tejiendo los laterales, ten en cuenta de que te quede la misma cantidad de puntos de ambos lados, aplicando disminución. Ok. Ahora lo que voy a hacer es que voy a subir con una cadena y aquí tengo un punto alto acostado y ahí voy a trabajar medio punto por todo el contorno. Por acá, mira. Todo este contorno lo voy a trabajar con medio punto para darle una terminación. Paso aquí al siguiente espacio, medio punto. Y listo, punto deslizado. Así es como se ve. Ahora nuevamente subo una cadena y voy a trabajar punto sobre punto. Estoy repitiendo nuevamente. Y listo. Y aquí he finalizado. Así es como se ve. Mira la diferencia de este lado con la terminación y de este lado. Ahí se puede notar, las terminaciones le dan un toque muy, pero muy bonito. Y estéticamente se ve bastante diferente. Ahora voy a cortar la hebra de hilo de este lado y voy a repetir el mismo proceso, pero de este lado. Listo, ya aquí he avanzado. Voy a cortar la hebra de hilo acá. Aseguro muy bien y ahora voy a pasar a trabajar todo este contorno de cadera. Yo sé que tú te preguntarás, ¿y cómo voy a saber qué cantidad voy a necesitar? Bien, aquí vamos a utilizar un poco lo que es el sentido común y con una cinta métrica vamos a medir el contorno de cadera. En base a esa medida vamos a trabajar los laterales. También conocer el tipo de material con el cual tú estás trabajando es muy importante. Por ejemplo, este material con el cual yo estoy trabajando tiene un poquito de elasticidad, lo cual yo sé que no puedo trabajar la pieza con la medida exacta. Por ejemplo, si el contorno de cadera es de 80 centímetros, yo no puedo trabajar los 80 centímetros porque esto le va a quedar grande a la persona. Otra cosa, voy a unir, aquí está, y voy a trabajar todo el contorno de medios puntos. Por cada punto alto acostado, 2 medio puntos. Paso al siguiente, 2 medio puntos. Y así voy a trabajar todo el contorno.
coloque. Y te preguntaré, punto deslizado para cerrar esta vuelta. Ahora subo con una cadena y hago medio punto. Paso al siguiente, medio punto. Y así voy a ir trabajando vuelta tras vuelta haciendo medios puntos. Y ya para cerrar, punto deslizado. Nuevamente subo una cadena y medio punto. Paso al siguiente, medio punto. Y así voy a continuar punto sobre punto hasta terminar toda esta vuelta. Y para cerrar esta vuelta, punto deslizado. Aquí voy a cortar la hebra de hilo y listo, así es como se ve. Ahora el siguiente paso que yo hago es por todo este contorno de acá colocar lo que es un poco de elástico. ¿Por qué hago esto? Bien, porque de esta manera la persona que se coloque esta pieza se le va a ajustar al cuerpo por el elástico que tiene. El elástico que yo utilizo es este. Viene así como si fuera un hilo, pero es un elástico, miren ahí. Es bastante delgado y como no es del mismo color de lo que es este proyecto, yo lo hago como en forma de decoración. Entonces ahora aquí tengo 3 hileras. Cuento 1 y 2. En la hilera del centro, ahí es donde voy a pasar a colocarlo. Entonces, para ello voy a pasar al punto que sigue y hago punto deslizado. Ajusto bien y voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar de espacio un punto y voy a pasar al siguiente. Dejo un punto y paso al siguiente. Dejo un punto de separación y paso al siguiente. Un punto de separación y paso al siguiente. Y así es como voy a estar haciendo por toda la vuelta. Y listo, así es como queda el resultado de este proyecto. Recuerda que yo te comparto el proceso de cómo creé este patrón y la idea, pero tú puedes adaptarlo a tu estilo y nivel de habilidad. Lo importante es que disfrutes del proceso y que logres el resultado. Si este video te gustó, puedes interactuar compartiendo, dejando un like y suscribiéndote. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Alessandra Crochet.